Buenos días, estamos aquí con el psicólogo especialista en psicología social, el magíster Jaime Lara. Jaime Lara ha sido exdirector de Aldeas Infantiles, una de las organizaciones más importantes dedicadas a la psicología social. Él actualmente está haciendo un doctorado en psicología y pues creo que la presentación es muy pequeña para todo el bagaje que tenemos con él. Es un gusto, Jaime, por recibirnos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre la psicología social. Muy bien, muchas gracias. Bien, tenemos una primera pregunta que respecta a la psicología social. ¿Cuál es el concepto de psicología social que usted ha llegado a tener a través del tiempo? Bueno, la psicología social pues, es el estudio del comportamiento humano, entendiéndolo como a las personas como un ser biopsicosocial. La psicología social estudia la relación, la influencia, el contexto social en la persona, ¿no? Asimismo, cómo la persona puede influir en un contexto social. Básicamente se estudia aspectos de influencia social, percepción social, cognición social. Es importante también entender el tema de las actitudes, entender el comportamiento de las personas en base a la influencia del entorno social. Muy bien. Es complicado, entiendo, el desarrollarse o especializarse dentro de una rama. Sin embargo, quisiéramos conocer un poquito más a profundidad a Jaime Lara y que nos comente cómo es que el joven Jaime Lara decide optar por estudiar psicología y cuál es el camino que atraviesa hasta llegar hasta el hoy donde usted se encuentra. Bueno, si vamos a hablar de la motivación por la cual uno estudia psicología, siempre las personas, antes de ser profesionales, buscan una motivación del por qué darle un sentido a su vida, ¿no? Generalmente es querer trascender, y particularmente mi idea siempre estaba el hecho de poder contribuir a la mejora de las personas, yo siempre me ponía así, y siempre los psicólogos tenemos en mente, no todos definitivamente, pero cuando queremos elegir una carrera y cuando pensamos en la otra persona, en el bienestar de la otra persona, siempre viene a la mente la medicina y la psicología. En este caso uno evalúa sus competencias y bueno, pues al final yo evalué las mías y dije, creo que a través de la psicología puedo generar el cambio y ayudar a las personas, ¿no? Que era mi motivación por la experiencia de mis padres, por la influencia de mis padres, siempre han ayudado a otras personas en sus trabajos, en sus contextos, en las responsabilidades y funciones que ellos han tenido. Ya estudiando psicología, siempre me interesó el tema de la psicología social porque he sido muy sensible al tema de las problemáticas psicosociales como la violencia, el maltrato, el abandono, el alcoholismo. Entonces, bueno, yo me propuse hacer mi última práctica en la universidad porque yo estudié en la UNSA, ¿no? Ahí me he licenciado y en la UNSA hacemos 4 prácticas, que es la de social, clínica, educativa y organizacional. Me propuse hacer la última, la social, porque era la que más me interesaba y que de alguna manera en mi proyección estaba generando oportunidades a través de ella. Y efectivamente me hice mi última práctica de social, en el 6º año estuve en la UNSA, pues estudiamos 6 años, y ingresé a una de MUNA a hacer mis prácticas. Ya en la de MUNA estuve muy bien, en esta de MUNA de la Municipalidad de Mariano Melgar, hice mis prácticas 3 meses. De allí me invitaron a quedarme a seguir apoyando, me quedé, estuve unos años, me titulé el mismo año, ¿no? Y de allí, bueno, pues fui el psicólogo de la DEMUNA, ya no el practicante. De ahí algunos años asumí la jefatura de la DEMUNA, he estado 8 años en una defensoría municipal allá en Mariano Melgar, y bueno, se dio la oportunidad de ingresar a Aldeas Infantiles. Postulé, ingresé, y bueno, mi motivación para ir a Aldeas Infantiles era de que en una de uno recepciona el problema, ¿no? Mujeres víctimas de violencia, problemas familiares de separación, tenencia, régimen de visitas, alimentos. Pero siempre en todo ese tiempo en Demuna que me gustaba estar allí, yo quería saber qué se puede hacer antes de esa violencia, antes de esa separación. Entonces Aldeas me ofreció la oportunidad de poder hacer algo antes, que estamos hablando de la prevención, ¿no?
Yo me he especializado en la psicología social comunitaria. Entonces, en la psicología social comunitaria nosotros trabajamos prevención, promoción, ¿no? Prevenir los problemas psicosociales. Entonces, en Aldeas hemos trabajado inicialmente como facilitador, que se trabaja con las comunidades en Yura, María Malgar, Cerro Colorado, Carpata. Hemos ido a las comunidades vulnerables, en riesgo, hemos promocionado, hemos dado charlas, campañas. De ahí tuve la oportunidad de ingresar en Aldeas también a ser psicólogo, pero del otro programa que es de acogimiento. El anterior fue fortalecimiento. En acogimiento trabajamos con los niños que son acogidos en Aldeas, los que viven en Aldeas, los que ya han pasado por un proceso de separación de sus padres. Y allí tuve la oportunidad de trabajar con los niños, con las cuidadoras, con el equipo técnico. De allí me dieron la oportunidad de ser coordinador. Entonces, como coordinador pude trabajar con las dos áreas, fortalecimiento familiar y acogimiento familiar. De allí, bueno, llegué a ser el director, que es lo último que he llegado a hacer. En mi escuela he trabajado 8 años y en Aldeas Infantiles pues he trabajado 17 años. Wow. Por los diferentes puestos que he ido pasando, como estaba comentando. He estado aproximadamente 7 años como director de Aldeas Infantiles y ahí pues a cargo de todos los proyectos que se tiene en Aldeas, porque en Aldeas se tienen varios proyectos con jóvenes, proyectos con familias vulnerables, proyectos con familias en situación de riesgo, proyectos con familias migrantes y el acogimiento de niños, ¿no? Que recibimos a los niños migrantes. Esa es, así a grosso modo, toda la experiencia de estos 25 años que estoy como en el área de la psicología social comunitaria, y como verás, desde que he salido de la universidad estoy metido en esta área, que es la social comunitaria. No he divagado en otras áreas, ¿no? Como a veces, y está bien, ¿no? Exploran diferentes áreas de la psicología, la clínica, la educativa. Particularmente mi propósito se cumplió porque desde que salgo de la universidad siempre me he dedicado a la social comunitaria. Genial, interesante. Bien, quisiera saber si usted considera hoy en día que estudiar la carrera de psicología es una buena decisión. Definitivamente que sí. Y no porque yo lo diga necesariamente, ¿no? Que entendemos que la salud mental es un tema que está muy en boga hoy, pero no como una moda, sino como una necesidad, como un entendimiento. Cuando las personas hablan de los distintos problemas de violencia, maltrato, bullying, feminicidios, suicidios, etc., siempre vamos a hablar de la salud mental. Tanto así que la carrera de la psicología hoy es una de las más requeridas, y eso se evidencia en que las universidades pues han incrementado las escuelas de psicología, ¿no? Claro que siempre también hay que preocuparnos en la calidad de la educación que podamos brindar a los estudiantes, pero para mí, no porque sea psicólogo, considero que la psicología es un área muy importante que contribuye de manera muy significativa a la problemática psicosocial que tenemos en el Perú. Como ustedes verán, Latinoamérica es un país en donde definitivamente convive con los conflictos sociales, convive con las problemáticas psicosociales. Entonces es muy necesario, es urgente poder propiciar espacios para la ciencia de la psicología social, de la psicología en general, no solo de la psicología social, de la psicología en general, que pueda aportar a la solución de estas distintas problemáticas. Por ello considero que la psicología es muy importante. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. ¿Qué satisfacciones y logros le ha dado su profesión? Muchas, o sea, son innumerables. Es como cuando uno dice que levanta cualquier cosa y encuentras una satisfacción detrás de ella, ¿no? El hecho de trabajar en el área social comunitaria me ha permitido conocer mucha gente, ¿no? Porque lo social es así, lo social comunitario es trabajar con grupos de personas, es trabajar a través de la prevención a nivel de comunidades, de grupos poblacionales. Si bien la clínica tiene el espacio de la terapia individual, puedas ver una recuperación individual de las personas, nosotros hacemos terapia social, ¿sí? Nosotros hacemos intervenciones social comunitarias que permiten que las personas puedan llegar a empoderarse, que puedan generar un cambio social, no solo a sus vidas, sino también a las personas que rodean sus vidas, a sus familias, a sus comunidades.
¿no? Entonces, gracias a Dios, todos estos 25 años, siempre hay un espacio en donde me encuentro con una persona y la satisfacción de ver a esa persona no es que te diga gracias, porque uno no espera las gracias, sino recordar cómo fue antes y cómo es hoy esa persona. O sea, ver el cambio que ha tenido la persona, y no me refiero al cambio solamente emocional, si se le ve más feliz o no, sino en lo social comunitario vemos la trascendencia social. Personas que empezaron a ser muy inseguras en función a lo que querían en su vida y eran amas de casa, y hoy son regidoras de un municipio, ocupan cargos públicos muy importantes o han generado un negocio, ¿no? y pueden contribuir a la economía familiar de sus familias. Entonces, ese es el cambio, ¿no? No solo es el cambio emocional que uno tiene, sino la trascendencia del cambio emocional en lo social. Ahora quisiéramos saber que nos cuente cuál fue su mejor experiencia que tuvo durante la carrera de psicología. Bueno, siempre lo voy a decir, mi mejor experiencia es cuando me empolvaba en las comunidades. Como ustedes han escuchado, yo he empezado en Muna, luego empecé en aldeas, en programa de fortalecimiento. En el programa de fortalecimiento no recibíamos a las personas en las oficinas o en los auditorios. Nosotros íbamos a la comunidad, íbamos a los locales sociales, a los locales donde se reunían las madres, a las casas de las madres. Trabajábamos el tema de la sensibilización, la concientización, la promoción de un bienestar psicológico, un bienestar social. Entonces, si bien yo recuerdo muchas anécdotas respecto a ello, porque muchas veces a la psicología social comunitaria no es un área de la elección de muchos, porque no es como estar como tu chaqueta en tu consultorio, no es como estar en tu oficina en una organización, o no es como estar en tu consultorio psicopedagógico en un colegio. Es ir a las comunidades, es trabajar con las comunidades, y de hecho que hay que caminar, hay que estar en el sol, hay que estar en la tierra. Yo recuerdo mucho las casacas que nos daba la organización, casacas desteñidas por el sol, porque caminábamos por la comunidad, y esa es, digamos, la experiencia más satisfactoria que extraño y que en algún momento retomaremos, porque la evolución de un profesional es asumir retos, ¿no? Pasamos esa etapa y vamos ascendiendo, pero llega un punto en donde estar tan alto te dice, bueno, pues es mejor volver a tus raíces para no perder la esencia de lo que tú realmente consideras que es la psicología, en mi caso la psicología social. Entonces, esa es la mayor experiencia cuando estuve en fortalecimiento familiar, cuando trabajamos con las familias en las comunidades, donde nosotros íbamos a las comunidades. Actualmente se sigue haciendo eso en aldeas, ¿sí? Y he ido, claro, pero ya no soy el encargado directo. ¿Cuáles comunidades generalmente? Las últimas comunidades en las que hemos ido son las de Yura, Ciudad de Dios, el Altiplano, Hijos de Ciudad de Dios, Quiñones, El Triunfo, ahí en Yura, ¿no? En Ciudad de Dios. Y bueno, las otras que están, lo último que hemos trabajado es ahí, en Mariano Melgar, en Mirador, Cerrito Belén, en Pampalpata, tenemos una comunidad que era Gotitas de Amor, los asentamientos humanos de Ciudad Blanca, ¿no? Entonces son varias las comunidades donde nosotros íbamos para poder trabajar con las familias. Y no solo queda el hecho de empolvarse o de estar allí con la comunidad, sino es como ver la realidad de las personas, una experiencia, ojalá que con una grafique todo, ¿no? Una mamita que era parte digamos, del grupo de mamás asumió la responsabilidad de un comité, ¿no? Porque en aldeas nosotros empoderamos a las personas, que quiere decir que ellas pueden liderar, ¿no? Grupos. Entonces esta mamita, de ser una mamá muy reservada, muy tranquila, muy callada, asumió una responsabilidad de un comité. Empezó ella a asumir seguridad para con ella, con su comunidad y con su familia, y emprendió muchos proyectos, como por ejemplo hacer mejoras para su local. Local me refiero al local de las madres, en este caso era un convenio con un PROMOI. Luego ella tenía muchas aspiraciones de ayudar a mejorar la condición socioeconómica de su familia, y al final hubo mejoras en la institución de ellos, hubo mejoras en su casa, porque ella abrió una ferretería
¿no? Asumió cargos dirigenciales dentro de su comunidad. Entonces nosotros podemos decir como una persona de ser muy tímida, muy callada, muy reservada, muy del montón, pasó a ser una líder dirigente de su comunidad. Y no solo eso, sino que también en su tema familiar emprendió, tiene un negocio, contribuye a su economía familiar y mantiene una buena relación con su familia, con su pareja, ¿no? Que era un señor que trabajaba en construcción. A veces el machismo es algo también que en las comunidades aún no desaparece, pero como ante ese machismo ella pudo lidiar y tener una adecuada comunicación y pusieron una ferretería, ¿no? Porque él es todavía albañil. Entonces, cómo se pusieron de acuerdo para ambos trabajar y contribuir con la familia y con su comunidad. Así tengo muchas historias en realidad que a veces, y les agradezco cuando me preguntan, uno revive esas situaciones y realmente le da un significado a lo que uno hace. Cuando yo lo escucho hablar, hago referencia, me suena a un viaje, ¿no? Suena a un viaje donde voy, exploro, conozco, veo y siempre tengo caras nuevas, ¿no? Y para hacer este tipo de viaje, pues toda persona, todo joven universitario que esté interesado en la psicología social, quisiera saber cuál es el grupo de habilidades que principalmente uno tiene que tener y si no, aprender y mejorar para poder desenvolverse bien en este campo. Uno de los más principales es tener alta sensibilidad social, ¿no? Vocación de servicio. El término vocación está muy trillado en realidad, ¿no? Todos tenemos que tener vocación para lo que queremos estudiar, pero cuando digo vocación de servicio es vocación de servir al otro, ¿sí? de tener una relación digamos no vertical sino horizontal, ser uno más dentro de la comunidad. La sensibilidad social es más allá de la empatía, ¿no? De pretender sentir para que la otra persona siente. No, la sensibilidad social es tratar de ser consciente y respetuoso de las necesidades de la comunidad y sentir para poder intervenir. Entonces, alta sensibilidad social, vocación de servicio, habilidades de colaboración, participación, preocupación por el otro y respeto por la otra persona. Cuando digo respeto por la otra persona, es respeto a la diversidad cultural, respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus creencias, a sus estilos de vida, ¿sí? Tener mucha apertura mental. ¿Por qué? Porque a veces nosotros crecemos en una burbuja, creyendo de que nuestra realidad es a la realidad que vamos a comparar las demás realidades, y no. En lo social comunitario existen múltiples realidades y tenemos que tener una adecuada habilidad para adaptar nuestras intervenciones a las diversidades culturales que podamos encontrar en las comunidades. Habilidades sociales que implica, por ejemplo, el ser flexible, no ser muy rígido en el tema de nuestras creencias, tener alta flexibilidad mental, mucha apertura, ¿no? Apertura a la diversidad. Y bueno, pues si hablamos de aspectos técnicos, porque ahí hablamos de habilidades sociales, competencias sociales, tenemos que conocer mucho el tema de proyectos, gestión de proyectos, monitoreo de proyectos sociales, claro está, ¿no? Manejo de grupos, dinámicas de grupos, educación popular. En la comunidad también se hace investigación, lo que es investigación, acción participativa, que es todo un área de la psicología social que implica cómo hacer investigación e intervención a la vez, ¿no? Con las comunidades, con la participación activa de las comunidades. Y dígame usted, hemos hablado acerca de comunidades, hemos hablado de este viaje que es la psicología social, pero yéndonos un poquito al campo, ¿cómo hacemos o cómo se logra acercarnos a estas comunidades? ¿Cómo es que vamos, nosotros le decimos, hola, ¿cómo estás? Somos esto y queremos hacer? ¿Es fácil el acceso? A veces te cierran las puertas. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es?
Es todo un proceso en realidad, ¿no? Para empezar, cuando nosotros vamos a una comunidad, vamos con un objetivo, ¿no? Con una intención, no simplemente vamos a conocer esa realidad curiosa, ¿no? O sea, no, ellos no son un conejillo de indias, no son algo extraño, ¿no? Algo diferente y yo quiero estudiar ello, no, son personas tan iguales como nosotros vivimos en comunidades, sino que hay distintas problemáticas económicas, culturales, sociales, que hay ciertas comunidades en específico o ciertas zonas, ¿no? Porque no entendamos comunidad como, qué sé yo, como algo diferente, extraño, ¿no? Nosotros somos una comunidad, el cercado es una comunidad, ¿sí? El distrito de Mariano Vergara es una comunidad, la asociación, el asentamiento humano del altiplano es una comunidad, a eso le llamamos comunidades nosotros. Lo que pasa es que hay ciertas necesidades en las comunidades. Algunas comunidades necesitarán mayor seguridad ante la delincuencia, algunas otras comunidades necesitarán, digamos, intervenciones respecto a violencia familiar. Miraflores de repente mucho se lo relacionaba con temas de alcoholismo, ¿no? Entonces, cuando una buena comunidad va con un objetivo de poder incidir, de querer contribuir a una problemática, sea violencia, sea maltrato, sea abandono, sea alcoholismo, sea la seguridad. Entonces, cuando vamos a una comunidad vamos con ese objetivo y por ende un objetivo está dentro de un proyecto. Nosotros cuando nos acercamos a una comunidad nos acercamos porque tenemos un proyecto que queremos contribuir con ellos. Entonces dentro del proyecto hay fases y una primera fase es la fase, por ejemplo, de familiarización, ¿no? No es ir y implementar un proyecto, es ir y conocernos mutuamente. No es ir a conocerlos a ellos, es ir a conocerlos y a que nos conozcan, ¿no? Mutuamente. Es como que nosotros hablamos del agente interno y el agente externo. El agente interno son las personas que viven en la comunidad y el agente externo somos los que intervenimos en la comunidad, los psicólogos que queremos contribuir a la solución de la problemática. El agente interno tiene mucho saber, que es el saber popular, lo que nosotros no tenemos, porque no vivimos en esa comunidad. Y nosotros tenemos el saber profesional, el saber técnico, que no es nada sin el saber popular. Entonces necesitamos mutuamente de ambos saberes. Por ende, ellos nos tienen que conocer y nosotros tenemos que conocer a la comunidad. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, pues como cualquier relación, ¿no? Tenemos que mostrar cuáles son nuestras intenciones cuando empezamos a tener reuniones, porque es a través de reuniones en donde nosotros expresamos nuestras intenciones, les decimos quiénes somos, de igual manera, ¿no? Cuáles son sus intenciones de ellos. Empezamos a participar en algunas actividades propias de la comunidad, festividades que ellos tengan para ver sus dinámicas. De igual manera nosotros mostrar nuestra disposición a conocer, ¿no? A las comunidades. A veces ahí es donde se ven ciertas actitudes, ¿no? Actitudes de aceptación, de adaptación, de flexibilidad, y no actitudes como que de extrañeza o actitudes de qué sé yo, ¿no? De que ay, estas cosas pasan acá, no. O sea, desde ahí empezamos a decirle a la comunidad, no quiero trabajar contigo. Pero cuando la comunidad en esos espacios nos ve como un igual, es donde la comunidad nos abre las puertas, ¿sí? Y es donde empezamos a colocar el proyecto y a trabajar con ellos. Porque el trabajo social comunitario, no lo hace el psicólogo solo, lo hace con la comunidad. Y es más, el protagonista del proyecto es la comunidad y nosotros somos facilitadores del proceso. Entonces, tenemos que lograr que la comunidad nos acepte, no como un vecino igual, como porque uno no vive allí, pero sí una persona tan humana, tan preocupada por los problemas sociales como ellos lo sienten por su comunidad, ¿no? Y saber de que ambos podemos contribuir a la solución de las necesidades que ellos tengan. ¿Sí? Interesante. Eso trae una palabra muy importante que creo que es una de las características principales del psicólogo social, que es la sinceridad, ¿no? Tiene que ser franco, abierto, porque la única puerta de que uno tiene que atravesar para que confíen en uno es la sinceridad. Si uno es sincero, la gente viene, como usted lo ha mencionado. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué habilidades cree usted que debe tener
habilidades que pueda tener una persona para estudiar psicología. Bueno, desarrollar sus habilidades sociales, que bueno, tenga apertura mental, como dije hace un momento, ¿no? Cuando hablaba de la psicología social, ¿no? Que tenga sensibilidad, que tenga vocación, deseo de ayudar a las otras personas, que pueda y sepa manejar grupos, que tenga una adecuada comunicación principalmente, porque la herramienta de todo psicólogo es la comunicación. Y no solo digo de la palabra, ¿no? Sabemos que hay comunicación verbal, no verbal, la paraverbal, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante. Saber manejar nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios, nuestros propios problemas, porque ser psicólogo no implica ser perfecto, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros prejuicios, nuestros sesgos. Lo que tenemos que hacer es que eso no se involucre en la intervención que hagamos, ¿no? Tenemos que tener una alta capacidad de lectura, de investigar, de explorar, de curiosidad. Tenemos que tener habilidades de solidaridad, colaboración, trabajo en equipo, a pesar de que uno pueda decir que, bueno, pues yo voy a estar en el consultorio y trabajo solo, no, hasta ahí hay que saber trabajar interdisciplinariamente o multidisciplinariamente, y eso parte del trabajo en equipo, ¿sí? No implica un tipo de personalidad en específico para ser psicólogo, no. Cada uno puede ser introvertido, extrovertido y puede desarrollar las habilidades que de acuerdo al tipo de personalidad, ¿no? Puede desarrollar las habilidades para desenvolverse adecuadamente, ¿no? Entonces, pero hay que tener la capacidad como para poder identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y si podemos aprender, seguir aprendiendo de ciertas habilidades, tener esa fortaleza, ¿no? Pero no pretendamos decir psicólogo tiene que ser alegre, tiene que ser así, extrovertido. No, hay muchos, yo soy una persona reservada, soy una persona tranquila. Sin embargo, a Dios gracias, no me he ido mal en los talleres, las personas han interactuado muy bien, ¿no? Depende de cómo sepas utilizar tus fortalezas, no cambiar, ser tú mismo y utilizar tus propias habilidades en beneficio de las demás personas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Estuvimos con Jaime Lara y durante esta entrevista nos hemos dado cuenta de que la psicología social es muy importante y sobre todo creo que es un viaje bonito que uno va a seguir atravesando los que estén interesados en psicología social. Tenemos aquí al gran maestro y así que ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y éxitos, ¿no? En su tarea.